Y hoy vamos a combinar, digamos, un par de cosas que solemos hacer aquí en el programa, pero a veces lo hacemos como en secciones diferentes, ¿no? Pedro Cateriano, como ustedes saben, es un político de larga data, diría yo de gran prestigio, cosa que no acompaña necesariamente a todos los políticos en nuestro país, y que, digamos, ha sido en su actuación y en su vocación democrática muy coherente. Y estando dentro de la función pública o estando fuera desde la academia o del activismo político, fuera del Parlamento y del Ejecutivo, ha dado peleas importantes en los últimos tiempos que han sido, yo diría, determinantes para, pese a su precariedad, mantener algunos basamentos fundamentales del sistema democrático que hay que defender en cualquier circunstancia. Pero no solo eso ha sido en términos de su actuación algo que él ha venido aportando en los últimos tiempos, sino esto que es, diría yo, muy importante también, y es que ha escrito este libro que yo diría es ineludible, porque como bien se escribe acá, es una década de lucha por la democracia que ha estado marcada en nuestro país por una serie de episodios dramáticos en materia democrática, y él, digamos, con mucha fluidez, con además una visión muy personal de hechos de los que él ha sido parte, describe, yo diría, con mucha audacia además, y además está muy bien escrito como para poderlo muy rápidamente leer. Y decía que vamos a combinar dos cosas, porque vamos a aprovechar para hablar con él un poco de la coyuntura, un poco de la política, pero también de este libro que se va a presentar el día de mañana. Ya le voy a dar los datos más exactos para que ustedes puedan participar también de esta presentación. Doctor Pedro Cateriano, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Muchas gracias por las palabras de presentación. No, no, al contrario, muchas gracias a usted por el tiempo que nos da hoy día y también por el libro, que además está muy bien escrito, como decía. Sin anestesia se llama, vamos a hablar de eso en un ratito, pero quería yo, por supuesto, comenzar tal vez por el nombre, ¿no es cierto? Porque la descripción es, si bien es cierto, amable en términos de cualquier lector, se va a conectar con episodios que todos hemos podido de alguna manera apreciar en los últimos años, pero está escrito desde alguien que no ha sido un observador de la política solamente, sino un actor político muy importante. La pregunta que le quiero hacer es, usted activamente participa en el debate político, ¿por qué dejar, ¿no es cierto?, o escribir un libro? Porque termina este siendo como una marca que queda, ¿no es cierto?, un legado, es decir, aquí está lo que yo viví. ¿Qué lo llevó a creer que era importante poder describir desde su particular vivencia lo que ha pasado en el Perú en los últimos años? ¿Qué ha tenido estos últimos años como característica como para decir no podemos dejar pasar la oportunidad para marcar los hitos de lo que ha movido la política de nuestro país en los últimos años? Bueno, en primer lugar creo que es obligación de toda autoridad democrática dar cuenta de sus actos. Y precisamente un libro es una forma de informar a la ciudadanía, a los lectores, de lo que ha sido mi paso por el poder. Naturalmente no pretendo ser el dueño de la verdad, como también lo recalco en el libro, pero han ocurrido hechos que sí creía que estaba obligado a dar cuenta de ellos. Por ejemplo, todo lo que fue la participación de el Ministerio de Defensa durante la ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fijó el límite marítimo con Chile. Creo que lo que viví en ese entonces no me lo podía quedar solo para el consumo interno y de los amigos. Creo que en estos casos hay que dar cuenta, repito, de los actos a la ciudadanía. Y ese fue precisamente el comienzo del libro. Yo apenas regresé de Santiago de Chile al día siguiente, porque dije, esto va a cambiar, después no voy a tener tiempo, y me metí dentro de la vorágine natural de la función pública y escribí ese primer capítulo. Y luego el proceso se fue decantando conforme han pasado rápidamente estos 10 años. Uh -huh. Y finalmente la etapa de confinamiento me permitió acabar el libro, naturalmente. De acuerdo, ahora vamos a hablar sobre otros episodios que en el libro se escribe
y creo que son bien importantes de cara a lo que la historia tiene que registrar también sobre cómo lo vivimos, más allá de estar involucrado en cada una de las cosas que ahí se plantean. Pero voy a tomar como ejemplo esto que usted acaba de decir, ¿no? Porque el tema de la delimitación marítima con Chile, después de un proceso ante la Corte de la Haya, tuvo varias líneas de interpretación en términos al significado histórico que esto puede tener. Pero hay una sobre la cual le quiero preguntar y decirle por qué después de eso, que fue icónico, no un hito, no hemos podido construir eso que en ese momento parecía un objetivo nacional. En ese momento podría haber discrepancias naturales que hay en la política, ¿no es cierto?, en otros ámbitos. Pero ahí es como país nos pusimos de acuerdo en que había que impulsar un solo objetivo. ¿Por qué eso no se ha podido repetir los años siguientes en otros temas? Y en otros temas de ámbitos hemos tenido problemas serios que podrían habernos obligado a aquello, como por ejemplo la lucha contra la pandemia, que podría haber sido un objetivo común derrotarla, y ya vemos que no ha sido así. ¿Cuál es su apreciación de eso? Bueno, lo que mencionas lo consigno en el libro. Sí. Y precisamente la victoria en la Corte Internacional de Justicia fue un momento de unidad nacional y todo el trabajo en su conjunto, desde el inicio hasta la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Pero claro, también en el libro detallo, bajo mi modesto punto de vista, las razones por las cuales se produjo esta etapa tan convulsa de nuestra historia republicana, en donde un irracional enfrentamiento entre el gobierno que inició Pedro Pablo Kuczynski y el parlamento que controló la señora K, trajo como consecuencia esta inestabilidad política, repito, nunca vista en nuestra historia republicana, con 3 presidentes y un usurpador, ¿no? Sí, pero justamente por eso es que yo le decía, efectivamente usted describe todo lo que eso significó para el Perú, ¿no es cierto? En términos, no voy a decir solo y estrictamente políticos, porque esa es una consecuencia que no es muy difícil de advertir, sino las consecuencias que hoy día estamos viviendo, por ejemplo, en términos de la atención a lo que deberían ser las prioridades. No puede ser posible que, por ejemplo, hoy se discuta el déficit de vacunas que tenemos si no observamos la crisis política. No podemos ver una falta de eficiencia en la respuesta en general a la pandemia si no vemos esa crisis política que empezó, como usted dice, bien temprano y que hay que entenderla desde el origen para poder de alguna manera administrar sus consecuencias. Pero eso es producto de qué, porque usted también tiene toda una larga reflexión sobre eso, ¿no? Es producto de la corrupción, es consecuencia de dejar de lado los intereses nacionales para privilegiar las defensas personales de los líderes políticos, para hacer ajustes de cuentas al margen también de las principales preocupaciones del país. Y es ahí donde también relato en el libro, bajo mi óptica, lo que significó que un parlamento claudicara en el ejercicio de sus funciones y se viera como un apelo a partidos políticos que como único fin tenían bloquear la acción de la justicia y proteger a sus líderes políticos. Ese fue, diríamos, el comienzo. Y la corrupción se pudo enfrentar, como también lo relato en el libro, porque un grupo de fiscales encabezados por Vela y José Domingo Pérez iniciaron la lucha contra la corrupción. Luego, los hechos, porque el tiempo es un gran aliado, Glatzer, para ayudar a comprender las cosas. Han aclarado muchos de los aspectos. Por ejemplo, ¿no? la crisis del Poder Judicial. En alguna oportunidad lo hemos conversado, ¿no? ¿Qué cosa puede ser más vergonzoso para una Corte Suprema que en plena democracia un miembro de su tribunal se fugue del país? Y eso ocurrió. Entonces, en la medida de lo posible, en el libro he tratado de detallar los principales hechos acontecidos
y que en base eh, a esta secuencia el lector se forme un juicio de valor, porque ciertamente también Glatzer, este libro lo que permite es hacer un análisis de lo acontecido y precisamente de no olvidar lo que ha pasado para que en las próximas elecciones ejerzamos todos de manera responsable nuestro derecho a votar. Ahora, y eso es bien importante porque hay cosas que podría, pues, desde una persona como usted, que es, digamos, un demócrata o quienes creemos en la democracia y hay que fortalecerla y cuidarla durante todo el tiempo, puede para nosotros resultar como obvio eso, pero sin embargo, el ancla, el arraigo del libro es la democracia, es decir, es una inscripción personal con una mirada muy cercana a hechos de los cuales usted participó, pero también una mirada distante en otros episodios, con eso que el tiempo da y usted bien dice, para ver el panorama con un poco más de amplitud, ¿no es cierto? El sistema democrático es fundamental y de cara a los episodios que usted describe aquí, cada vez han intentado revertir alguno de los fundamentos principales del sistema democrático, lo que me hace pensar, y seguramente concluir, porque usted lo dice en el libro también, que la democracia es como una vacuna para quienes desde otros intereses quieren tomar el poder sin control. Y eso es fundamental, es decir, la democracia es el antídoto frente a ese tipo de pretensiones. Tal vez para salirnos del ejemplo peruano, ponemos el ejemplo en Estados Unidos, por eso es que la barbarie toma el Capitolio como una señal de rechazo a la democracia, ¿no es cierto? Y frente a eso hay que defendernos. Exactamente, y creo que ese ejemplo es muy preciso. La democracia norteamericana gozaba de muy buena salud. Es más, acababa de terminar un mandato exitoso el expresidente Obama y nadie se imaginó las consecuencias del paso por el poder de Trump, que no solo terminó minando la estabilidad política de su país, sino que alterando las relaciones internacionales. Resultaba incomprensible, por ejemplo, la actitud que tomaba frente a aliados históricos, países miembros de la Unión Europea. ¿Y por qué es importante tu acotación? Porque precisamente la democracia no es un sistema perfecto. Como ya se definió, es el menos malo, pero perfecto no lo es. Y precisamente la desnaturalización de las formas de gobierno, de las instituciones políticas, el ejercicio de los mecanismos constitucionales pueden terminar socavando el sistema democrático. En el libro también trato de la desnaturalización del derecho de disolución del Congreso, la malinterpretación de la vacancia por incapacidad moral permanente, y he tratado de explicar estos mecanismos constitucionales para que el lector pueda entender y comprender que también hay, por más que tengamos una buena redacción o preceptos constitucionales claros, que cuando hay fines políticos subalternos, se ejerce el poder abusivamente violentando el orden constitucional, y eso es algo que lamentablemente también hemos vivido durante estos 5 últimos años. No, y es verdad porque la captura del poder hoy tiene otras expresiones y hay que advertir de esas nuevas formas, ¿no? Antes las dictaduras, ¿no? Se implantaban con tanques, botas y los cuarteles saliendo, digamos, a tomar el poder. Últimamente, digamos, inclusive tienen formas que podrían dar la sensación de democráticas, pero en el fondo auspician prácticas autoritarias. Y usted con los ejemplos y con los casos y con los episodios que aquí describe y analiza, muestra efectivamente eso, la distorsión de las instituciones democráticas, la perversión de las mismas con el claro interés de tomar el Estado como un botín para poder luego repartírselo, ¿no? Y ahí, bueno, todos los ejemplos, hemos vivido golpe de Estado, ha habido vacancia presidencial, bueno, el cierre del Congreso previamente, es decir, el indulto a Fujimori, es decir, una serie de episodios que describen distintas formas
de capturar el poder y el Estado. Efectivamente, y todos esos hechos, Glatzer, lamentablemente dramáticos. Se advirtió en todos los tonos que las consecuencias de violar el orden constitucional y de la inestabilidad política, lo único que iba a generar es afectar a los ciudadanos. Y esa es la gran responsabilidad que tienen los partidos políticos que han ejercido abusivamente el poder. La situación de hoy no es casual. Ayer yo veía, por ejemplo, cómo se iniciaba el reparto de las vacunas a nivel nacional en los aviones Spartan, en los helicópteros. Y pensaba, ¿no? Porque también toco en el libro el capítulo referido que se titula La batalla por las compras militares, toda esa obstrucción, oposición irracional para precisamente adquirir equipos que sirvan para auxiliar a la ciudadanía en casos de emergencia. ¿Qué hubiese ocurrido del país si no tuviésemos en este momento, si no tendríamos los 4 aviones Spartan, los helicópteros? Y todo eso como consecuencia de ajustes de cuentas de carácter político, de venganzas, que terminaron, y eso hay que destacarlo, afectando a oficiales de la Fuerza Aérea, del Ejército, que cumplieron cívicamente y profesionalmente sus labores y que por razones políticas fueron arbitrariamente perjudicados por el fujiaprismo. Ese es un aspecto que también destaco en el libro, ¿no? No, y es bien importante porque toda esa feroz, brutal persecución que le hicieron, y en el libro está y tiene, digamos, descripciones muy precisas en torno a cómo esto se produjo, es consecuencia o es parte de la misma estrategia de que le buscan impunidad y sobre todo proteger a sus líderes políticos cada vez más contaminados con la corrupción, porque usted terminó siendo un obstáculo para esos intereses y claro, arremetieron contra todo, pero la manera de cómo finalmente, pese a lo difícil que fue ese momento, porque había que ir al Congreso, había que defenderse, que el Ministerio Público, es lo que está pasando efectivamente en este momento. Todo aquello que se cuestionó es útil para responder una emergencia tan grave como la que estamos teniendo ahora, y tal vez ese sea también una de las cosas que pueda advertir en la ciudadanía, que hacer buena política es un asunto fundamental para el país también y tiene altos niveles de reconocimiento, que yo no tengo la menor duda, doctor Cateriano, que va a materializarse o va a tener claramente ahí un hecho a comentar más adelante en la cantidad de gente que va a querer leer este libro, por la trayectoria y por lo que cuenta de lo que ha pasado en los últimos tiempos, que todos hemos vivido de distinta manera, pero que todos hemos vivido también. Bueno, coincido, ¿no? Pero el libro también tiene como propósito que se fomente una reflexión respecto de lo que ha sido esta irracional lucha en el país, precisamente para que la historia no se vuelva a repetir, Glatzer, ¿no? Creo que lo que hemos pasado resulta desde todo punto de vista imperdonable. Y lo peor de todo es que en todos los tonos se advirtió a los líderes políticos que ejercieron irresponsablemente su poder que las consecuencias las iba a pagar el pueblo. Y hemos visto que lamentablemente esos pronósticos se han cumplido. El drama de hoy, el drama nacional, tiene responsables. Las diferencias, porque para todo existen momentos, y al comienzo de la entrevista mencionabas que como la unidad nacional la hemos dejado de lado por completo, y en un momento tan grave como este de atender la emergencia, continúan las luchas intestinas, es decir, el gobierno de transición y emergencia del presidente Sagasti, mal que bien, logra traer la vacuna y lo primero que se hace es criticar esa medida que no ciertamente soluciona integralmente el problema, pero que comienza, da un mensaje político de que sí hay decisión de enfrentar
la pandemia con el inicio de la vacunación a nivel nacional. Creo que de otro lado, Glatzer, el momento para la crítica, el juzgamiento, y si hubiesen naturalmente también responsabilidades penales, debería ser al final de esta dramática pandemia y no en pleno proceso tan crítico en donde permanentemente sectores, y hay que decirlo en este momento, absolutamente minoritarios, que no tienen el aval del pueblo, boicotean o aplican el sabotaje para impedir la acción gubernativa. Ahora, pero y sobre eso, para pasar un poquito a revisar la coyuntura, las elecciones siempre son una oportunidad, ¿no? O sea, las democracias en la alternancia del poder siempre encuentran la posibilidad de responder de mejor forma a los problemas que en ese momento tienen, ¿no? Y las elecciones siempre son una oportunidad, por supuesto. ¿Cómo ve ese proceso electoral? Usted ha descrito muy bien el drama de hoy, pero cuando ve la vitrina de quienes están aspirando al poder a partir del 28 de julio de este año, ¿qué cosa es lo que por lo menos ahora siente? ¿Qué sensación lo embarga muy rápidamente? ¿La de optimismo, la de pesimismo, la de duda, la de compromiso, unidad nacional? ¿Qué cosa es lo que hoy día advierte por quienes están en medio de esta competencia? Bueno, en primer lugar, el inicio de la campaña ha sido muy desordenado, con este complicado sistema de tachas y de impugnaciones. Es decir, estamos prácticamente a un mes de las elecciones y todavía los jurados, el Jurado Nacional de Elecciones viene discutiendo si tal o cual candidato es candidato, si presentó o no presentó su cartón de bachiller, etcétera. Y eso realmente lo que ha hecho es enturbiar el normal desarrollo de la elección. Y la gran responsabilidad de esto no es del Jurado Nacional de Elecciones, sino del Parlamento que se plantó y rechazó la reforma política que la ciudadanía mayoritariamente avaló a través de un referéndum. Ojalá en el futuro corrijamos esto para que no se vuelva a repetir. Y tampoco este sistema electoral que distorsiona completamente lo que es la representación. Keiko Fujimori en las elecciones pasadas obtuvo el veintitantos por ciento a nivel parlamentario. Sin embargo, obtuvo 73 curules, algo que no se condice con lo que es la democracia, una forma de gobierno representativa, en donde acá, con esta ley existente, debido al cambio de diseño constitucional, de convertir el Parlamento bicameral en unicameral y además de reducir el número de parlamentarios, ha generado, diríamos, este exabrupto legislativo y constitucional que espero el próximo Parlamento corrija. Ahora, en cuanto a las propuestas, hasta ahora, Glatzer, son muy pobres las iniciativas, proyectos que han dado a conocer los candidatos, desde la izquierda hasta la derecha. Parece que es una campaña en donde los candidatos simplemente ofrecen: yo te doy 600 soles de bono, yo te doy 500, si paso a la segunda vuelta 800, como que la crisis económica del país se va a solucionar solamente otorgando bonos. Creo que la ciudadanía demanda un mayor pronunciamiento de todos los candidatos, porque precisamente la campaña electoral es el momento en donde se efectúan las propuestas, el elector hace su juzgamiento y si el ganador obtiene el voto, llega mandatado para ejecutar esas propuestas. Es lo que Vargas Llosa en su campaña presidencial denominó el mandato claro. Si un candidato en campaña oculta, tergiversa, actúa con demagogia y no le habla claro al pueblo, luego tiene dificultades cuando llega al gobierno. Y tal como van las cosas, lo más probable es que el siguiente presidente de la República tenga un parlamento fraccionado. Totalmente. Queda pendiente todavía el tema de la definición del concepto de la incapacidad moral permanente,
que con negligencia e irresponsabilidad en su momento, y eso también lo detallo en el libro, el Tribunal Constitucional no se pronunció y ahora todavía hay una demanda competencial pendiente de resolución. Y yo creo que es una obligación del Tribunal Constitucional pronunciarse para sacar del debate político esta iniciativa que ha constituido uno de los factores de inestabilidad política que hemos vivido en estos 5 años, Glatzer. No, y que sin duda va a mantenerse por la descripción que usted hace de lo que yo también creo va a ser el próximo gobierno. Un presidente muy precario en términos de la adhesión de la gente y un parlamento totalmente fragmentado y con cheque en blanco para vacar al presidente en el momento que le venga en gana, si es que no concilia con los intereses que lamentablemente creo que se van a llevar a ese Congreso también. Doctor Pedro Cateriano, debo terminar haciendo mención al libro. El libro se llama Sin Anestesia. Vamos a ver, ahí está el flyer, creo, una década de lucha por la democracia. Pedro Cateriano es el autor. La presentación del libro, si tenemos también el flyer, creo que la presentación, si la podemos poner para que quienes nos siguen esta mañana, muy amablemente, tanto en Lima como en las radioemisoras y canales en las regiones, puedan participar. Va a ser mañana la presentación, que va a estar a cargo de Rosa María Palacios y va a estar a cargo de Fernando Carvalho, ¿no es cierto? Exactamente. Mañana a las 7 de la noche, mediante Facebook Live, se pueden conectar con la editorial Planeta o también con Librerías Crisol, que se ha sumado como plataforma. De acuerdo, de acuerdo. De todas maneras vamos a estar ahí compartiendo, escuchando los comentarios de dos periodistas. Además, ahí está, para que quienes nos están siguiendo en la televisión, en las redes, lo puedan ver. Sin Anestesia, lo presenta Rosa María Palacio, Fernando Carvalho. Es mañana, que es jueves 11 de febrero a las 7 de la noche, el Grupo Planeta y Librerías Crisol en sus plataformas. Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia, el libro, el nuevo libro, y creo yo, el nuevo éxito de Pedro Cateriano, porque, digamos, las producciones que ha sacado antes también han tenido esa característica. Doctor Cateriano, un gusto saludarlo, muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos ahí en la presentación de todas maneras. Hay felicitaciones por esta ineludible publicación. Muchísimas gracias.